Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Cristina Miranda Palacios, directora ejecutiva fundadora de la Liga de Ciudades de Puerto Rico. Encantadísima de estar aquí nuevamente con ustedes en este quinto día de nuestro simposio de la resiliencia al cambio sistémico. Venimos de un panel que estuvo buenísimo sobre la respuesta del gobierno y ahora tenemos un panel que va a estar espectacular porque es la respuesta desde las comunidades. Nuestras comunidades se crecieron luego del huracán, lo continúan haciendo hoy en día y para eso vamos a tener a Adi Martínez Román. Adi va a ser nuestra moderadora en el día de hoy y Adi va a estar presentando a los panelistas. Adi está aquí en calidad de presidenta de Furia, pero también es parte medular del equipo del UPR Resiliency Law Center y es una gran colaboradora y amiga de la Liga de Ciudades de Puerto Rico. Vamos a tener también a Francisco Rodríguez Faticelli de la Coalición de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar, a Carmen Villanueva Castro de Furia y a Eduardo Lugo Hernández de Impacto Juventud. Así que les recuerdo a todos comentarios por el chat, preguntas por el Q&A y Adi, es todo tuyo. Yo voy a apagar mi cámara para que ustedes empiecen. Encantada y gracias por estar aquí. Buenos días a todos, todas y todes que están aquí escuchándonos. Estoy bien contenta de poder haber entrado a acompañarlos después de tanta dificultad técnica y agradecer a la Liga y a Cristina por la invitación. Estamos muy contentos de que se haga un panel que traiga la voz de la comunidad y con el concepto de la resiliencia al cambio sistémico. Las comunidades de Puerto Rico han sido resilientes. O sea, esto no es algo nuevo, ni siquiera con María. Yeah. Las comunidades, ay, qué bueno, Carmen, qué bueno que estás Dale, aquí. bye. Bienvenida, Carmen. Como les decía ahí, una de las maestras más grandes que yo he tenido en esto, las comunidades de Puerto Rico han sido resilientes siempre, porque han sido quienes han resistido la violencia institucional, los que han resistido la injusticia ambiental, que son todas estas situaciones que han estado afectándoles, ellas siguen ahí. Y por eso pienso que este panel es tan importante, porque tenemos que aprender de estas comunidades, las comunidades empobrecidas, las vulnerabilizadas, cómo es que ellos han logrado esos mecanismos de resiliencia y, como siempre digo, deben de estar en toda mesa de participación donde sus voces sean escuchadas. Así que estoy bien contenta de estar aquí. Primero, me toca presentar a Francisco Rodríguez. No tenemos presentaciones formales, simplemente decir que Francisco tiene una vasta experiencia sirviendo. No voy a decir cuántos años para no tirarlo al medio, pero Francisco ha trabajado desde el Centro Sorina Ferré, ha estado en el National Puerto Rican Coalition, ha estado en Estancias de Corazón Inc., la Coalición Occidental por Bienestar del Día Ambulante Inc., Proyecto Amor que Sana, Centro de Orientación Mujer y Familia, Centro Comunitario de Empresas y Empleo, y finalmente sus últimos años ha estado dirigiendo como presidente ejecutivo la coalición de coaliciones. Su experiencia es increíble y pues me da gusto pasarle el micrófono, Francisco. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Pues nuevamente gracias por la presentación y todo esto. Sí, son muchos años, no solamente, ¿verdad?, cronológico, muchos años, ¿verdad?, de servicio comunitario desde los 90, primero atendiendo la crisis del VIH en Puerto Rico, sobre todo como hombre homosexual que tuvo que atender esta situación en mi comunidad, en la emergencia de mi comunidad para esa época. Luego, al finales de los años 90, tengo una experiencia personal como persona sin hogar, experimento a pesar de mi educación en planificación y como planificador, pasé por la experiencia, ¿verdad? Lo cual también aporta información importante porque nos ayuda a desmitificar este gran mito de que todas las personas sin hogar son usuarios de drogas o personas con condiciones de salud mental.
y que esto es ¿verdad? Yo soy un testigo, ¿verdad? De que la educación y la profesión y las situaciones personales no son determinantes para no pasar por una experiencia de personas sin hogar. Y hoy en la mañana tengo, ¿verdad? Voy a tener el placer de compartirles un poco de, además de mi trabajo, la realidad de un poco de las personas sin hogar dentro de este contexto de la resiliencia, ¿verdad? Que, como bien dijera Ali, esta población sí es resiliente a pesar de los maltratos institucionales, el maltrato civil en términos del maltrato que recibe de la población general, del rechazo, del discrimen, del estigma. A pesar de todo eso, esta comunidad sobrevive a grandes penas en la calle, pero a pesar de eso también ha sufrido grandes pérdidas durante estos procesos de desastres y de situaciones, tanto políticas como institucionales y naturales en Puerto Rico. Quiero compartir algo, pero una presentación, pero yo no soy muy ducho en esto, así háblalo aquí. Déjenme entonces cambiarlo, discúlpenme. Mis disculpas porque no soy muy ducho en esto. Pero iba bien, estaba compartiendo. Sí. Estaba compartiendo, sí, Sí. pero lo estaba compartiendo cerrado. Déjame. Perdóname. Estoy aquí. Share. Lo está compartiendo, ¿verdad? Sí, lo vemos. Entonces ahí ahora puedes ir en la pantalla y darle para compartirlo para que empiece la presentación. En la misma presentación puedes hacerlo. Francisco, dale a donde dice slideshow. Arriba. Va a la derecha, un poquito a la derecha. Ahí está. Ahí está. Y ahora voy a. Ahí sigue, ¿ya está? Ya Le está. das enter, normal. Ok, perfecto. Muchas gracias por la asistencia. Pues somos, a raíz de mi experiencia en el 99 de estar sin hogar, fundé Coalición de Coaliciones en el 2003, de un grupo, se llama Coalición de Coaliciones porque, ¿verdad? Es este concepto de líderes comunitarios que estamos unidos para buscarle soluciones a esta situación. Atendemos 54 municipios a través de lo que se conoce como un sistema de cuidado continuo que está amparado en una ley del Departamento de Vivienda Federal que se conoce como Continuum of Care. Nuestra misión, obviamente, no se limita a las personas sin hogar, sino todas aquellas personas que tienen diferentes desventajas económicas, sociales o de salud física o mental, ¿verdad? Respetando su dignidad, que es principal. Eso es una visión, ¿verdad? Es nuestro centro. No podemos hacer nada con las personas. Ellos son dueños de su vida, estamos aquí para apoyarlos y su dignidad es lo más importante. Así que queremos, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo. El sistema de cuidado está amparado en esta ley, de ahí es que entonces trabajamos desde la perspectiva, en Puerto Rico no hay una política pública clara sobre, o no existe una política pública coherente relacionada con las personas sin hogar, así que nos amparamos en esta ley federal que es la que provee no solamente el dinero para poder crear los proyectos y apoyar los servicios a las personas sin hogar, sino que también nos dan el marco legal de protección a través de leyes como de vivienda justa y otras leyes, ¿verdad?, que nos permiten proteger y proveer los servicios a esta población con una política pública coherente. Este es nuestro organigrama, ha crecido exponencialmente de un proyecto de sistema coordinado. Tenemos lo que se conoce, que ya lo verán, un sistema coordinado para ubicar personas en vivienda, una clínica de tratamiento asistido con medicamentos para uso problemático de heroína en el área sur, con un registro mensual de alrededor de 110 pacientes en tratamiento estable. La planificación comunitaria que la llevamos a cabo desde el CUC y desde nuestro trabajo, y lo más reciente que estamos a partir de 2020 pues trabajando ya con proyectos de vivienda para personas sin hogar, un proyecto que se llama Casa Oviedo, que estamos en ese proceso para el área de Río Piedras,
y un proyecto asociado con el Hogar Luz de Vida en Hormigueros, donde vamos abriendo próximamente un albergue, lo que se conoce un albergue no congregado para personas sin hogar, una estrategia de protección para las personas sin hogar ante el COVID. El sistema, la ley federal nos da unas definiciones claras, que es una persona literalmente sin hogar, en riesgo inminente o huyendo de violencia doméstica. Literalmente es lo que todos conocemos, esa persona que duerme en la calle, en un lugar público, en un lugar abandonado y que no tiene un lugar fijo para vivir y no tiene los recursos. Dentro de esa categoría tenemos entonces una categoría de personas sin hogar crónica. Esta persona que lleva más de un año en la calle o ha tenido más de 4 episodios en los pasados 3 años y también tiene una condición incapacitante. Así que hay una gran cantidad de estas personas, ya los veremos. ¿Qué nos cuentan las cifras? Pues un poco el conteo de personas sin hogar no es absoluto, es solo una fotografía de un momento en el tiempo. Para cuando lo que hayan escuchado este concepto y escuchamos toda esta controversia de que si esos números nos dicen o no el número de personas, la metodología, este conteo es un requisito del Departamento de Vivienda Federal, se lleva a cabo en las calles cada 2 años y su propia metodología establece que de cada persona que contamos puede haber de 3 a 5 que no contamos, porque depende de que la persona se autoidentifique dentro de las definiciones y diga, ¿verdad? Yo soy persona sin hogar y esté dispuesto a ser contado. Así que, ¿verdad? Así que esos números siempre son aproximados y obviamente, ¿verdad? Dentro de la reglamentación federal tenemos que hacerlo para poder tener acceso a los fondos. Aquí ven unos datos de los conteos. Ha habido unas fluctuaciones. 2019 sufrió, ahí vemos el impacto de María, del 17 al 19, una disminución dramática de personas sin hogar, no porque quizás le hayamos resuelto la vida, sino que podemos, ¿verdad? Y esto está sujeto a mayor investigación, ¿verdad? Por nuestros amigos. Yo como planificador y ¿verdad? En la búsqueda de que la academia y otros pares nos ayuden, nuestro trabajo no nos permite sentarnos a hacer ese tipo de análisis, pero aquí podemos ver la disminución en la población con los eventos de María y con los eventos podemos especular que tanto el efecto de María como el efecto de los sismos crearon, ¿verdad? Una seria pérdida de población. Muchos de ellos han muerto, vamos a hablar de eso ya mismo. El tema de la sobredosis está rampante en nuestra población sin hogar y eso es parte. Hay muchas pérdidas, por muchas razones requiere y merece más investigación. En el conteo más reciente, en el 2019, esta es la dispersión que vemos geográfica, ¿ves? El fenómeno es un fenómeno tradicionalmente urbano, tenemos áreas, obviamente, toda el área metropolitana, y pues vemos esta dispersión que discurre desde Vega Baja hasta Loíza, en el área norte, en el área oeste desde Aguadilla hasta Mayagüez, el área sur en el área alrededor de Ponce, el área de Humacao, el área de Guayama. 2019 fue la última vez que pudimos hacer el conteo porque nos correspondía hacerlo en enero del 2021 y por el COVID se suspendió y estamos entonces en los preparativos para llevarlo a cabo en enero del 2022. Así que razones de estar sin hogar, ¿verdad? Estas son las razones tradicionalmente las que, ¿verdad? Las que nos informan ellos mismos de por qué están en las calles. Quería resaltar el hecho de que si sumamos las partidas que están en rojo, el 62% comprende las personas que realmente están, reportan. Estos números no suman a 100 porque hay condiciones concurrentes, hay personas con más de una condición. Así que tenemos que mientras el 66% sí usa droga o alcohol o condiciones de salud mental, el 62% es por razones económicas. No podemos descartar nuevamente el impacto de la recesión, del desempleo, problemas familiares, problemas financieros, los desahucios, etcétera, etcétera, que siguen los desahucios y nosotros atendiéndolos mientras llegan a la calle. En el área y se dividen, ¿ves? Ustedes ven que por género el impacto es diferente. En el caso de la mujer, el 50% es por problemas financieros y el 57% es por condiciones de uso de drogas o sea, condiciones de salud mental relacionadas con estos asuntos económicos. Y el dato más, ¿verdad?, impresionante es que hubo un aumento del 121%
donde tenemos los casos entonces de la violencia de género. Nuevamente, estas cifras son estimadas porque en el caso sobre todo de violencia de género, porque mucha información no se recoge apropiadamente o las víctimas no reportan una información. Durante María tuvimos ¿cuántos meses? 6 meses, 8 meses sin comunicaciones. No sabemos cuántas mujeres pasaron por esto, cuántas familias, preferimos hablar de familia, porque estamos experimentando también la violencia de género y doméstica en parejas del mismo sexo, y de pareja y de hombres a mujeres y de mujeres a hombres, así que hablemos, ¿verdad?, de la violencia intrafamiliar contra la comunidad LGBT. Hemos recibido innumerables, gran cantidad. Uno de los efectos de COVID fue la cantidad de jóvenes que fueron botados de sus casas después de cuando el cierre del COVID en marzo del 2020, porque ya la tolerancia hacia su identidad de género, muchas personas transgénero, la comunidad LGBT, hombres, mujeres, homosexuales y lesbianas, que su familia los tiraron a la calle porque la tolerancia fue cero después del COVID. Así que eso está por ahí, tenemos que aumentar información. El perfil de la familia, tenemos familias sin hogar en las calles, ¿verdad? Así que el 7% nuevamente es difícil de identificar porque esta familia, la de ambulancia, trae un componente de vergüenza, ¿verdad? Admitir, cuando yo fui persona sin hogar, pasé muchos meses, mi familia no lo sabía, no busqué ayuda, hay un componente de vergüenza, porque lo primero que hacemos es echarnos la culpa de que esto me está pasando por algo que yo hice. Así que no empezamos a mirar esto de otra manera hasta que pasa el tiempo. Pero volvemos, ¿verdad? Disculpa, ¿verdad? Te quedan 3 minutos para que 3 sepas. minutos, fantástico, rapidito. Así que vemos ahí, esto lo vamos a compartir. Esto es un dato importante. Tenemos una muestra pequeña, pero tenemos una gran cantidad de jóvenes sin hogar que pueden estar siendo sujetos a trata humana, porque según vemos también aquí, 1 de cada 10 indicó que ha tenido que hacer transacciones relacionadas con favores sexuales por dinero, por comida, por droga, por vivienda, y eso es un claro síntoma de trata humana. Y tenemos, ¿verdad?, anecdotalmente tenemos experiencias de que sabemos que los jóvenes están siendo maltratados en la calle. El sistema de manejo de información, nuestros datos, los crónicos, 37% de la población, 59% son vulnerables. Vulnerables es una medida que usamos, un Vulnerability Index, para medir la vulnerabilidad de las personas sin hogar de empeorar su situación en las calles o de morir mientras están en las calles. Así que nuestra población tiene casi un 60% de vulnerabilidad. El sistema coordinado, los ubicamos, estos son los números, los vamos a compartir. La clínica, sabemos que es costo efectiva, 650 que hemos atendido, 75 ya ustedes ven. El tiempo de estadía promedio es de 2 años. Y ahí completamos. Quería compartir como cierre, ¿verdad? Como para terminar un poco de unos datos rapiditos de cómo cambió, ¿verdad?, el perfil antes y después de María. Antes de María después de María, en toda la población hubo un aumento de 28% de la población sin hogar. A pesar de que hubo una reducción inmediata en el 2017 al 18, si miramos y combinamos María con sismo y COVID, tuvimos un aumento de personas sin hogar de 28%. Hubo también una disminución de jóvenes en las calles, pero no sabemos tampoco, ¿verdad?, porque hubo un aumento después de los sismos de 49% y después del COVID hubo un aumento mínimo, pero de 8% de jóvenes sin hogar. Violencia doméstica aumentó 52%, así que, ¿verdad? Estos son números, volvemos, ¿verdad? En términos de la población, 56% aumentó, ¿verdad? Realmente después de los sismos, después de María, ha habido efectos, ¿verdad?, que han ido subiendo y bajando. Los números no son perfectos. Estamos todo el tiempo recopilando porque el sistema de información es mucho más perfecto que el conteo, porque el sistema, el HMIS, que era lo que les presenté, el Homeless Management Information System, es un sistema que recoge data de todos los participantes que atendemos, y se han atendido
sobre 2.500 personas que están activas en el sistema, 4.130 personas que se han ido atendiendo y una base de datos de sobre 17.000 expedientes históricos desde el 2009 disponibles para investigación. Así que los invitamos, esa es una invitación que yo siempre hago. Nuestro trabajo es estar en la calle, no hay tiempo para reflexión y me alegra cuando me invitan a estas cosas porque me obligan a sentarme a hacer estos números y mirarlos, pero lo trabajamos y estamos entonces trabajando para ver cómo seguimos atendiendo la situación. Muchas gracias. Claro que sí, Francisco, y tú con las manos llenas todo el tiempo. Cuando abramos a preguntas, pues podemos, ¿verdad?, hablar un poquito más sobre cómo fue esa respuesta en el desastre. Bueno, ahora pasamos a la líder comunitaria, porque esa es su profesión. La señora Carmen, señorita, me mata, la señorita Carmen Villanueva Castro. Carmen Villanueva es natural de la comunidad de Hill Brothers. Allí nació, se crió y vive todavía. Ella es una profesional graduada de la Universidad de Puerto Rico, contadora, fue auditora en el Banco Popular por muchos años. Luego tuve el placer de trabajar con ella en el proyecto CEDICE, Centro de Enlace, Desarrollo y Educación de las Comunidades Especiales. Investigación. Investigación, una de las siglas. Y ahora trabaja como enlace comunitaria y coordinadora de programas en Furia Inc. Y contadora también, ella tiene todos los sombreros. Y también en Foundation for Puerto Rico en el programa de Whole Community Resiliency Planning. Es madre de 2 excelentes jóvenes puertorriqueños y le dejo la palabra. Muy buenos días y estoy bien contenta de también estar en un panel compartiendo con gente que quiero. Francisco y yo nos conocemos hace más de 25 años. Hemos hablado recientemente, pero esa mirada del pasado, de esos procesos que Francisco hacía conmigo en unas comunidades de Santurce, pues qué maravilloso, así que recordarlo. También Donaldo, Cristina y pues una hija putativa, Adi Martínez Román. Así que para mí es un honor estar de invitada en un panel tan importante, que es hablar sinceramente, y digo yo, ¿verdad?, en este asunto, dejar a un lado todas las teorías y hablar de lo que existe, ¿verdad? Pues nada, de lo que yo vengo a hablar de las comunidades, pues no ha cambiado mucho en los últimos 20 años en el país. Yo creo que las comunidades se han empobrecido mucho más. Y yo creo que debemos mirarnos internamente si todo lo que estamos haciendo de esfuerzo está buscando que las comunidades salgan del empobrecimiento que el mismo sistema provoca. Para hablar de manera rápida y resumida, en Puerto Rico se identificaron en el 2003 un aproximado de 689 comunidades que luego se extendieron a 742 comunidades llamadas Comunidades Especiales de Puerto Rico, con unos criterios específicamente, que no me gusta usar la palabra vulnerabilidad, me gusta utilizar criterios que se utilizaron para identificar los rezagados que estaban en estas comunidades en cuanto a pobreza, a nivel de ingresos, de accesibilidad, infraestructura y otras variables que sabemos a simple vista que hay una diferencia entre los que tienen y los que no tienen. Mirando el todo por cada una de estas 742 comunidades, se dejó de clasificar a más de 3 a 5 comunidades. Así que estamos hablando de que Puerto Rico puede tener un promedio de 3,000 y pico de comunidades que están clasificadas a nivel de lo que se llama pobreza en este país. Es increíble cómo nosotros, ¿verdad?, hablamos de la planificación y de la resiliencia, que yo le llamo resistencia, ¿verdad?, porque hay que resistir a todo lo que
en este país se ha hecho para trabajar con los asuntos apremiantes, que para mí un asunto apremiante es lo que es la equidad y la igualdad. Y no puede haber resiliencia si esas dos palabras no están cogidas de la mano. Así que traigo a la mesa esta hipótesis que no debe ser solamente en palabras, sino en acción, ¿verdad? Así que en los procesos donde estoy sumergida ahora mismo y con mucha honra, hay un grupo de líderes que se ha unido y tenemos 112 líderes unidos a través de un concepto que se llama Puerto Rico por el derecho a una vivienda digna, que está acompañado, pero bien acompañado y de la mano de Furia, que es Firmes Unidos y Resilientes con la Abogacía. Y lo que se busca con esto es fortalecer ese mundo de líderes, de lideresas que están trabajando para sacar a flote la verdadera verdad de donde estamos viviendo. Cuando se habla de definición de resiliencia, muchos de nosotros hemos sido resilientes toda la vida. Hemos sido y hemos cargado al país toda la vida. Y solamente hemos recibido castigo, porque la palabra expropiación es la primera que el sistema gubernamental mira como la alternativa para erradicar la pobreza, que esa palabra es otro problema. Erradicar significa borrar. Entonces, pues tenemos el día de la erradicación de la pobreza y yo ya me asusto y me voy para una esquina y me escondo por si acaso de que me van a eliminar del mapa. Así que no erradiquemos, trabajemos con la pobreza y con la palabra empobrecimiento, más que pobreza del país. Así que estas 112 seres humanos, estamos trabajando planes específicos donde hemos recomendado a nivel gubernamental cómo comenzar y cómo trabajar de manera sistemática un proceso que vaya disminuyendo, ¿verdad?, la brecha entre los que tienen y los que no tienen, porque sabemos que Puerto Rico es el tercer país, ¿verdad?, en el mundo. Esto, ¿verdad?, salió hace 4 años atrás, puede haber cambiado, pero lo hizo un ente externo, que es el Banco Mundial, y el banco identificó a Puerto Rico como el tercer país en diferencias, en lo que le hablamos la brecha entre los que tienen y no tienen. Y las estadísticas dicen y los estudiosos dicen que mientras más brecha hay entre los que tienen y los que no tienen, dentro de esa brecha hay la palabra corrupción como un elemento que hace que esa brecha sea cada vez más grande. Creo que no tengo que hablar mucho de la palabra corrupción como parte de una de las paredes que hace que no se pueda hacer nada en el país. Así que tenemos que entonces tener una lupa mucho más amplia de que la palabra reconstrucción se esté mirando en detalle qué está pasando con cada un centavo para poder cambiar, ¿verdad?, la situación entre los que no tienen y entre los que tienen. Y entre crear comunidades más sólidas, más firmes en cuanto a su estructura y que ellas puedan, ¿verdad?, aguantar cualquier evento. Yo le llamo evento como un María 5000, ¿verdad?, porque dicen que María no llegó a los niveles del 5, de un huracán 5. Yo lo sentí como un huracán 3000. Así que no es lo mismo lo que se siente a lo que tenemos. Así que hablando de todo eso, uno de los asuntos que trabajamos duramente es cómo las comunidades sienten más fortalezas haciendo abogacía comunitaria, haciendo lo que mucha gente por ahí le llama cabildeo. Y nuestras comunidades siempre lo han hecho, pero ahora estamos buscando de qué manera la comunidad asume. Gracias por cambiarme el nombre, es que tenía muchos problemas para poder entrar. Y entonces una compañera de Foundation me prestó y me metieron con su nombre. Así que Ana María, gracias, pero soy Carmen Villanueva Castro. No tengo ningún problema, ella es blanca de ojos azules, así que nos parecemos muy bien. Salimos a la calle y las dos nos confunden. Así que diciendo eso es resistencia, ¿ve? Y resiliencia. Pues uno de los puntos bien importantes, las comunidades se han unido y han preparado este plan y hemos trabajado con un asunto solidario, donde hemos priorizado
cuáles son aquellas cosas que como comunidades le debemos dar la primera parte. Número 1, comenzamos siendo solidarios con los compañeros de Vieques y Culebra. Abrimos y tuvimos alrededor de más de 7,000 firmas abogando por el asunto de atender como prioridad el asunto de Vieques y Culebra. Fue tan bueno que fuimos como comité y a Fortaleza. Allí obtuvimos por lo menos algunas cosas, y entre algunas de las cosas que se obtuvo fue, no sé si ustedes conocen que Vieques y Culebra están al lado. Pues Vieques y Culebra no estaban conectados. Así que no existía una ruta entre Vieques y Culebra para entre ellos conectarse a través de la única carretera que tienen. Así que logramos eso. No estamos contentos porque no es el mejor de los servicios, pero pudimos dar un palo de que, hello, Vieques y Culebra se tienen que conectar, y escuchar un joven hijo de una líder comunitaria, Erika Belmont, que es un nadador que ha hecho presentaciones de la lucha de la que hay que hacer para que esta situación mejore, decirme que nunca había viajado a Culebra, para mí, para pelo. O sea, que alguien de Vieques no conectaba con Culebra, y escuchar una joven de Culebra decir, wow, qué bueno, porque ahora puedo ir a Culebra. Entonces, yo digo, wow, esas cosas sencillas que parecieran que son tan difíciles de resolver y simplemente con una buena voluntad se hacen, nos hacen más empobrecidos, porque todos los recursos de las dos islas se pueden utilizar entre las dos sin tener que venir a la isla grande. Y eso lo traigo porque no hay que ir a Harvard, no hay que graduarse con 3 honores. Es simplemente pensar, como dice Adi siempre, hay que usar la educación popular, pues usémosla, usen a los líderes para buscar respuestas sencillas que no nos cuestan mucho, que nos cuestan sentarnos en una mesa. Segundo, otra situación que hemos trabajado y que vamos muy bien es el comité de comunidades que están en las costas, y ese comité ha empujado para empujar la ley de cero construcción en las costas. Y estamos ahí para hacer un proceso donde la legislación que fue ya puesta por 3 cuatrenios, y este sería el 4º, sea realmente aceptado, provocado, firmado por los no corruptos. Porque el no firmar esta ley no tiene ninguna excusa. Que no sea darle los espacios nuestros a otra gente. Así que no seamos buena gente, por no decir la palabra que yo digo en el barrio. Eso es una situación que hay que atender, porque no solamente afecta a los compañeros pobres de las costas, esto afecta a todo el país con el cambio climático y con toda la erosión que tenemos en las costas, que no vamos a tener playa, y si las playas se van a utilizar para el desarrollo económico del país, pues entonces nos tenemos que ir todos los residentes del país para otro país para que funcione. Así que eso es la segunda de las acciones que estamos provocando. Y una tercera, porque son varias, pero una tercera es hablar sobre el acceso. Bueno, voy a decir 2. Una es el hambre cero. Hambre cero es provocado porque todo el mundo piensa que en Puerto Rico todo el mundo come. Claro, comemos una comida al día, muchos niños, una comida al día, muchos viejos. Y las estadísticas de la gran salud que tenemos, como la diabetes, como la obesidad, lo que dicen es lo bien que comemos. Me imagino que todos aquí estamos sumamente bien. Ya yo tengo azúcar de más. Yo que soy dulce, pues estoy diabética gracias a mi proceso de hambre. Oye, pero yo sentí que Francisco tuvo como 3 horas, ahora yo tengo 3 minutos. Te quedan 3 minutos. Así que dentro de estas 3 primeras y la cuarta, que es bien importante, es poder tener acceso a una vivienda digna. ¿Qué significa una vivienda digna para el grupo de líderes y lideresas? Una vivienda digna es más allá de la infraestructura.
de una casa. Es tener acceso a una mejor educación, una educación accesible, cerca y que tenga la mejor calidad del mundo. La segunda es tener una salud disponible, que sea como derecho, como lo tenemos en la Constitución, no aceptada por los Estados Unidos, pero sí en nuestra Carta de Derechos está. Y lo otro es tener acceso a una vivienda que cumpla con todos los requisitos, ¿verdad?, de tener seguridad en los momentos de emergencia. Así que las comunidades no se han quedado detenidas. No le digan vulnerable, no le digan pobre, no le digan débiles, porque las comunidades fueron las que se levantaron y estuvieron de pie durante Irma, María, el COVID y todo lo que dicen por ahí que es nuestra crisis económica. Las comunidades están siempre de pie. Quienes han puesto la rodilla en la mayoría de las ocasiones, lamentablemente es el sistema gubernamental y otra gente que viven del sistema gubernamental diciendo que están apoyando a las comunidades. Abramos los ojos. El país no puede seguir siendo empobrecido. Así que nada, estoy disponible para todas las preguntas que tengan, pero sí le tengo que adelantar que soy una mujer felizmente divorciada. Gracias. Gracias a ti, Carmen. Como siempre, no soy objetiva cuando se trata de ti, o sea, el excelente trabajo que estás realizando. Hay una pregunta que después puedes atender, que es la cuestión de la palabra vulnerable. Después, cuando toquen el tema, las preguntas y respuestas, le dices cómo es que tú te refieres a esa sabiduría comunitaria que hay que integrar en la toma de decisiones, es lo que es clave para la recuperación de Puerto Rico. Tenemos ahora a otro gran amigo. Desde la otra esquina de la isla, el doctor Eduardo Lugo Hernández. Él es psicólogo, profesor catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Él da cursos de psicología en la adolescencia, cursos prácticos, diversidad humana, psicología social, teorías de la personalidad, etc. Tiene una vasta producción académica, pero hay algo que llama la atención y es su producción práctica desde el 2017 como director ejecutivo de Impacto Juventud, donde ha formalizado un trabajo comunitario que lleva años haciendo con los estudiantes y que está trabajando directamente con comunidades empobrecidas en el sur de la isla. Por favor, Eduardo, te cedo la palabra. Gracias, Adi, gracias a la Liga de las Ciudades, ¿verdad?, por este privilegio de poderme dirigir al público y a la misma vez de poder compartir, ¿verdad?, este escenario con Carmen y con Francisco. Voy a tratar aquí de proyectar, yo también tengo algunas limitaciones tecnológicas, déjame ver si, ok, creo que estamos ahí, perfecto. Bueno, pues durante el día de hoy yo voy a estar hablándoles un poco acerca de cómo la crisis climática ha estado afectando a nuestra niñez y a nuestra juventud, y un poco tratar de introducirlos hacia el trabajo que hemos estado haciendo como una propuesta hacia lo que es el trabajo con la juventud y el trabajo con nuestras comunidades. Así que vamos a estar dialogando acerca de la crisis climática. Yo no le llamo cambio climático, estamos tratando de cambiar ese lenguaje porque una de las cosas que hemos estado viendo en los últimos años es que no nos estamos moviendo a atender la situación climática de la manera que amerita, y ya estamos al punto que es una crisis que no podemos seguir esperando, ¿verdad?, para poder tomar medidas a nivel gubernamental y a nivel, ¿verdad?, de nuestras comunidades para poder atender esto. Además de eso, quiero tomarme un espacio para replantear el concepto de la resiliencia. Es un concepto que yo llevo bien adentro porque mi disertación fue en ese tema y sé que ese concepto se ha utilizado de tantas maneras equivocadas durante los últimos 3 o 4 años. Bueno, yo creo que durante toda nuestra historia como pueblo, pero particularmente desde María hemos estado utilizando ese concepto de una manera equivocada y me gustaría, ¿verdad?, dialogar con el público un poquito, un replanteamiento de este concepto. Y luego de eso, pues le voy a estar hablando un poco acerca de cuál ha sido nuestra intervención con la juventud y en la comunidad. No quiere decir que es la única manera de intervenir de esta manera, ¿verdad? Pero creo que presenta un modelo, ¿verdad?, que a lo mejor podemos seguir para poder replantear el fortalecimiento y el refortalecimiento de nuestras juventudes y de nuestras comunidades en colaboración. Quería decir que yo tengo varios sombreros. Yo soy académico,
además de ser académico, pues soy el director ejecutivo, como bien dijo Adi, de una organización sin fines de lucro y llevo mucho tiempo. Soy psicólogo clínico comunitario, lo cual es algo, ¿verdad?, un poquito diferente a lo que la gente está acostumbrada a un psicólogo clínico. Y yo no vengo aquí a hablar por la comunidad, sí. He colaborado bastante, ¿verdad?, con diferentes comunidades, particularmente en el pueblo de Peñuelas, y quería resaltar estas visiones, ¿verdad?, que van a la médula de cómo yo veo el trabajo en comunidad y la colaboración con los jóvenes y con las comunidades. Y es primero que el conocimiento académico, y ahí usted puede llenar el blanco como quiera, el académico, el gubernamental, el del sector privado, no es el único conocimiento, ¿verdad? La jerarquización del conocimiento tiene unas consecuencias, y es que silencia diferentes sectores, margina poblaciones y deja al país ausente de un conocimiento valioso. Yo creo que para nosotros poder reconstruir el país de una manera adecuada, de una manera eficiente, necesitamos que nuestras comunidades y nuestras juventudes sean esenciales en ese fortalecimiento del país. Le voy a pasar esto bastante rápido porque yo creo que todos nosotros sabemos lo que hemos vivido en los últimos 3 años, varios eventos climáticos, y yo creo que el mensaje de esto, ¿verdad?, no es lo que hemos vivido solamente, sino que en el contexto de la crisis climática tenemos que reconocer que María posiblemente no fue una excepción a la regla, sino que puede ser algo que vamos a vivir posiblemente de nuevo, y tenemos que estar preparados para poder fortalecer a nuestras comunidades y que podamos tener una recuperación mucho más eficiente de lo que tuvimos cuando pasó María. Además de eso, acá en el suroeste, yo creo que a la gente se le olvida muchas veces, ¿verdad?, lo que está pasando acá en el suroeste. Hemos experimentado terremotos últimamente, déjame no decirlo muy duro, últimamente ha estado bastante callado, pero es algo que definitivamente ha afectado no solamente a la infraestructura de las escuelas, en la infraestructura, ¿verdad?, de acá del suroeste, sino que también ha afectado lo que es la salud mental, la salud emocional de todos y todas, particularmente de nuestra niñez. Y evidentemente pues la pandemia del COVID-19, que es algo que todavía no ha terminado, ¿verdad?, y que estamos experimentando, y que estos factores no se viven de manera aislada. Estos factores han sido una sumatoria de factores traumáticos que han afectado a nuestras comunidades escolares, a nuestros niños y a nuestras niñas, y que todavía, ¿verdad?, necesitamos estrategias eficientes para poder atender esas necesidades de nuestras escuelas y de nuestras comunidades. La crisis climática no se da solamente en el contexto del clima, se da en el contexto político y económico. Y yo creo que y yo creo que Carmen lo dijo muy bien, ¿verdad?, ahorita, lo que potencia las dificultades que hemos tenido con la recuperación de María ha sido la respuesta inadecuada gubernamental para poder atender lo que fueron las secuelas de María. Los eventos climáticos los vamos a seguir enfrentando. Sin embargo, cómo nosotros planificamos para poder fortalecer nuestras comunidades y para entonces tener una recuperación mucho más ágil, depende de nosotros y nosotras, ¿verdad?, y del conocimiento transdisciplinario que nosotros podamos llevar a la mesa para poder construir algo que sea mucho más sólido. Nosotros estamos enfrentando las medidas de austeridad de una Junta de Control Fiscal, y el que no sabe lo que es una medida de austeridad, pues evidentemente tiene que ver con el recorte de servicios públicos, tiene que ver con sacarle básicamente la zapata a la gente, ¿verdad?, lo que es el sistema de apoyo a las personas, que en un momento de crisis, ¿verdad?, como lo que hemos vivido desde María, es sumamente esencial para poder fortalecer lo que es la salud emocional, la salud psicológica de las personas. Además de eso, tenemos una influencia grandísima de los Estados Unidos en términos de lo que son las políticas de cambio climático. Durante la administración del presidente Trump fueron muchas las disposiciones que tenían que ver con cambio climático, con asuntos energéticos, que echaron para atrás décadas, ¿verdad?, con las acciones que tomaron ellos y ellas. Con el presidente Biden han mejorado algunas cosas, pero sin embargo yo he escuchado los otros días que todavía en los planes de estímulo que aprobaron los demócratas hay una serie de disposiciones para fortalecer lo que son las grandes empresas petroleras, ¿verdad? Lo cual quiere decir que a pesar de que estamos avanzando, lo estamos haciendo a pasos bien lentos. Puerto Rico tenemos que reconocer, ahorita Carmen hablaba sobre la disparidad que existe, y la disparidad es sumamente importante, y también poner el ojo en que en Puerto Rico tenemos un nivel de pobreza bastante alto. Y esto es algo que a mí me gusta resaltar porque yo creo que estamos ciegos ante la pobreza que estamos enfrentando en el país. 56%, casi 6 de cada 10 niños en Puerto Rico viven bajo los niveles de pobreza. Y cuando usted se va a municipios como Vieques y Culebras, en Vieques el 83% de la niñez, y cuando hablamos de niñez estamos hablando de personas hasta los 18 años, vive bajo pobreza.
Yo soy psicólogo, le podría estar aquí hablando posiblemente por la próxima media hora de todas las consecuencias, las secuelas de la pobreza en la niñez y en nuestras comunidades y al final, ¿verdad? El impacto que puede tener entonces en el desarrollo del país. Los efectos de esta pobreza en Puerto Rico lo podemos ver en términos al acceso consistente de energía, no creo que tenga que elaborarle a nadie sobre eso, el acceso que tienen nuestras comunidades a la energía solar, la sustentabilidad alimenticia, que es algo que si usted se pone a analizar en el país debería asustarnos a todos y a todas por la gran dependencia alimenticia que tenemos, ¿verdad?, de las importaciones. Los servicios de salud de calidad. Yo que soy psicólogo le puedo decir que la última cifra que escuché es que nuestros hospitales psiquiátricos privados, que la mayor parte de ellos son privados, están totalmente llenos. Y el público, no estoy seguro, ¿verdad?, si está lleno, pero debe estar cerca de eso. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una crisis de salud mental sumamente profunda en el país. Y entonces personas que necesitan ese servicio generalmente tienen muchas, si no tienen un plan médico privado, muchas veces tienen muchos escollos para poder acceder a esos servicios. La educación también obviamente se ha visto afectada con la crisis climática y el efecto de la crisis climática y las deficiencias del manejo gubernamental han sido severas en la niñez en Puerto Rico. ¿Qué quiere decir esto? Que no cambiar el rumbo de lo que estamos haciendo tendrá consecuencias que no solamente las vamos a ver ahora, son consecuencias generacionales en nuestros niños y en nuestras niñas y en el país. Y yo creo que en un país que se jacta de decir que los niños son el futuro de Puerto Rico, estamos en un momento apremiante para atender las necesidades de nuestra niñez, que le puedo decir yo con muchos testimonios que no lo estamos haciendo. El efecto lo estamos viendo en la educación. Yo le puedo hablar, no le puedo hablar de todo el país, le puedo hablar y quiero enfatizar en el suroeste, porque muchas veces al suroeste en Puerto Rico se le invisibiliza. ¿Qué está pasando en el suroeste? Pues en muchas escuelas en el suroeste de Puerto Rico, muchos niños están yendo a la escuela solamente 1 y 2 veces en semana. ¿Por qué es esto? Porque la mala planificación de parte del Departamento de Educación ha llevado a que hay escuelas que están compartiendo, hay 4 y 5 escuelas en algunos casos que están compartiendo el mismo plantel. Así que estamos haciendo literalmente maravillas para que los niños puedan tener por lo menos un contacto mínimo con los maestros, lo cual definitivamente no garantiza una instrucción adecuada para las niñas en Puerto Rico. No sé si hay investigadores o investigadoras que nos estén escuchando durante el día de hoy, pero a mí personalmente me interesa saber cuántos días de instrucción, cuántos días de educación ha perdido nuestra niñez desde el huracán María. Los otros días yo planteé esa pregunta a varias amistades que son maestros y nos decían que los estimados pueden estar entre 1 año y 2 años de educación que nuestros niños, Carmen dice 3, que nuestros niños han perdido. Y es una cifra bien imprecisa para nosotros poder, ¿verdad?, atender. ¿Por qué? Porque de momento llegó la pandemia y nos creímos que en Puerto Rico todo el mundo tenía acceso a internet de banda ancha y de momento nos dimos cuenta que eso no es así, que esa disparidad que estábamos hablando ahorita es una disparidad que afecta el acceso a lo que es la internet para muchas de nuestras comunidades y muchas veces, ¿verdad?, por el área geográfica donde se encuentran no hay ese tipo de acceso. Así que si a la maestra se le cayó la internet o al niño se le cayó la internet, eso son horas de instrucción que ese niño está perdiendo, que va a tener un impacto a largo plazo en su educación. Y las consecuencias en términos emocionales ni le cuento. No podemos ya desde la psicología hablar sobre trauma. Ya nosotros estamos hablando sobre trauma complejo. Trauma complejo quiere decir que nuestros niños han vivido un trauma encima del otro por la crisis climática y a eso le tiene que añadir que muchos de nuestros niños están regresando a planteles que no están listos, que los arreglos que a veces se le están haciendo son arreglos cosméticos, así que hay un sentido de seguridad física y seguridad emocional que se está viendo afectado. Puerto Rico a nivel mundial, hay un estudio de Alemania que en el 2017 dice que Puerto Rico fue la región más afectada por la crisis climática en el mundo. Entonces, si nosotros ponemos eso en contexto y la falta de urgencia que estamos teniendo en el país para atender la crisis climática, sabemos que la cosa va por un lado y las medidas para poder atender esto van por otro lado. Esto tiene un impacto o ha tenido un efecto en lo que es la participación cívica y política de nuestra juventud. Y este lenguaje a lo mejor puede ser un poquito foráneo para muchos de nosotros, porque no estamos acostumbrados a que nuestras juventudes y nuestros niños participen en política pública. Desde la Carta de Derechos de la Niñez a nivel internacional, se establece que la participación es algo sumamente importante y medular en lo que es el desarrollo no solamente del niño y del joven, sino en el desarrollo de los diferentes países. Así que es imperante que para nosotros poder aumentar la autoeficacia, mejorar la salud mental
fomentar esa resiliencia de nuestra niñez y nuestra juventud, que podamos encontrar y crear espacios de participación genuina para que ellos puedan aportar a lo que es el destino del país. Y por otro lado, que podamos entonces fortalecer lo que es ese sentido de esperanza. Yo hablaba con una maestra de Guayanilla los otros días y mis estudiantes le preguntaban en una clase cuál era su experiencia en términos de la salud emocional de la niñez que estaba llegando a las escuelas. Y lo que ella nos decía era que, a diferencia de otros años, ella veía niños con miradas vacías, niños ausentes de esperanza, niños que ya están hablando desde escuela intermedia en irse del país. Entonces hablamos de una crisis en términos de natalidad, pero tenemos una crisis en nuestras manos, de una falta de esperanza de nuestras niñas que tiene consecuencias severas para ellos en términos de su salud mental, y tiene consecuencias severas para el país también. Y quedan 2 minutos, Eduardo. Quiere decir entonces que necesitamos soluciones para fomentar, ¿verdad?, lo que es el bienestar de nuestra niñez y nuestra juventud en el contexto en crisis. Esta frase que está allá abajo la decimos mucho. Stop saying that, que necesitamos, we need a village para poder fomentar el desarrollo de nuestra niñez. Y yo creo que ya es el momento de parar de decir eso y que podamos poner el dinero y nuestras inversiones en lo que es, ¿verdad?, la recuperación de nuestros niños y niñas. Hay 2 proyectos que nosotros tenemos que me gustaría resaltar en estos últimos 2 minutos, y a lo mejor me robo un minuto, Adi, y es el proyecto nuestro de Impacto Juventud, donde estamos proveyendo un espacio de participación cívica y política a jóvenes de 15 a 25 años. En este proyecto nuestros jóvenes se insertan en lo que son diferentes espacios de política pública. Nuestros jóvenes han testificado en vistas públicas sobre, particularmente trabajando el tema de la pobreza infantil. Ahora mismo hay un proyecto que es el proyecto 293, que es un proyecto para crear una comisión para la erradicación de la pobreza infantil, y nuestros jóvenes han estado muy activos. Además de eso, han colaborado con organizaciones sin fines de lucro, se han involucrado en lo que es un proyecto que tenemos ahora mismo en Peñuelas, que es el proyecto de Aula en la Montaña. Ese proyecto nace de la crisis del COVID-19, donde estamos trabajando en colaboración con el barrio Rusio en Peñuelas para apoyar el proceso educativo de la niñez. Hemos hecho varias cosas, estamos dando tutorías presenciales, estamos obviamente con todas las medidas de protección del COVID, estamos dando apoyo a asignaciones remoto durante la semana. Tenemos un componente de agroecología para fomentar una visión de sustentabilidad alimenticia. Tenemos un componente que tiene que ver con fomentar nuestra cultura, donde tenemos entonces al doctor Pablo Rivera del grupo Afrolegado, de la organización Afrolegado, trabajando clases de bomba. Hacemos actividad física, ¿verdad? Y tenemos varios componentes importantes para fomentar lo que es el desarrollo de la niñez. Y con esto termino, esa acción de Aula en la Montaña está enmarcada en un modelo de intervención comunitaria de Impacto Juventud que incluye varias cosas. Nosotros reconocemos que hay problemas de salud mental, pero esos problemas de salud mental que hay en el país no es porque la gente tenga una vulnerabilidad biológica necesariamente para tener ese problema de salud mental, sino que reconocemos que hay unas situaciones estructurales que están afectando el bienestar de nuestra gente. Así que nuestro modelo incluye sustentabilidad energética, movernos hacia energía solar en nuestras comunidades, sustentabilidad alimenticia, empoderamiento comunitario, desarrollo del niño y salud mental, para tratar entonces de fortalecer lo que son, ¿verdad?, lo que es el bienestar de nuestras comunidades, con servicios que en su mayoría son ofrecidos por jóvenes de todas clases, jóvenes universitarios, jóvenes de escuela superior, que están trabajando, ¿verdad?, que están teniendo participación y que sienten que están siendo instrumento de cambio dentro de nuestras comunidades. Así que nada, gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Eduardo, por compartir con nosotros toda esta información y por el trabajo que estás realizando desde tu esquina, como se dice. Tenemos precisamente 3 preguntas, una para cada uno de los panelistas, así que voy a empezar por la que se dirige a Francisco, y también darle un minutito a Francisco. Francisco, ¿estás ahí? Que no te veo. Okay. Sí, estoy aquí. Perfecto. Francisco, Federico del Monte nos pregunta: en la zona central de la isla existen los arrimaos, que son los obreros agrícolas que no son propietarios de las viviendas que ocupan por estar en los terrenos de los dueños de la finca, y en muchos casos no pagan seguro social. ¿Se podrían considerar deambulantes? Se podrían considerar en la medida en que no es su propiedad, de que haya la palabra nuevamente, vulnerabilidad, en términos de que tengan una dificultad de que esa propiedad
la vivienda no es apta, ¿verdad? Para vivir, no solamente no son dueños. Así que teóricamente la respuesta genérica sería sí, hay que estudiar caso por caso. Y yo te preguntaría, Francisco, tú has hecho muchísimo trabajo luego del huracán María. ¿Puedes resaltar algo que funcionó un poco para terminar en una nota positiva de algo que se debe replicar? Sí, bueno, definitivamente, ¿verdad? La movilización hacia nuestras comunidades rurales, todos lo experimentamos, la gran importancia, ¿verdad? De que tenemos estos grandes bolsillos que ya no son, siempre hablamos de bolsillos y nos parece que estamos hablando de este monedero y no es un bolsillo de monedero, estamos hablando de una cartera grande donde vemos muchos bolsillos, ¿verdad? De pobreza extrema, de personas que viven en casas abandonadas. Así que si la hubo algo positivo, que es que nos obligó primero, por lo que sabemos generalmente, ¿verdad? Que el huracán hizo evidente lo que estaba escondido, no solamente en términos de follaje, ¿verdad? Al desaparecer unas áreas de follaje, empezamos a ver cosas que no se veían, sino al nosotros vernos obligados a movilizarnos a estas áreas, estas situaciones fueron evidentes, así que tuvimos la oportunidad que de otra manera, nuevamente, al no visualizarse o autodefinirse como personas sin hogar, no buscaban ayuda, no buscaban, no se identificaban, así que fue una gran oportunidad, ¿verdad? De poder abrir y nuevamente conocer más de las necesidades, profundizar, porque fueron tan evidentes que no había manera de continuar ignorándolas. Y en esa misma línea, porque Livia me mandó una pregunta y cuando Livia pregunta hay que contestar. ¿Qué reto le lanzarías a los planificadores y planificadoras para que aporten hacia el cambio sistémico y atender esas manifestaciones desiguales que afectan a los deambulantes? Bueno, y como planificador me atrevo a decirlo a mis colegas, ¿verdad? Así que estoy hablando desde adentro de la liga, como dicen, no de la liga de la organización, sino dentro del gremio, ¿verdad? El enfoque estructural, el enfoque urbano, todos esos enfoques que, ¿verdad? Que son la mayoría de los enfoques que vemos en el área de la planificación, son importantes, pero hay un abandono en una mirada de la planificación social. El tema yo he aprendido que no basta una vivienda, la complejidad es tan severa, es tan complicada, para valga la redundancia, que hay que darle una mirada sistémica si queremos cambiar esto. En este momento yo sigo trabajando con el componente de proveer vivienda, pero me he dado cuenta, por eso tuve que abrir la clínica en el 2013, porque no hay servicios integrados para nadie, pero para la población sin hogar, así que ahí integra cuidado primario, salud mental y uso de sustancias para una población al cual consistentemente se le niegan los servicios de tratamiento de droga y mejor los metemos a la cárcel y los castigamos porque esos son estos bandidos que andan por ahí metiéndose droga. Así que es que salgamos de lo urbano y miremos que dentro de lo urbano hay un componente humano importantísimo que se está quedando fuera de nuestro análisis. Definitivamente, Francisco, esa interseccionalidad, que es otra palabra nueva que ha venido, ¿verdad? Pero sí. Que sí refleja que para tú estudiar un problema social profundo y tan complejo hay que mirar desde diferentes lentes y visiones, especialmente desde los lentes y la visión de la propia comunidad a la que estamos, ¿verdad? Pretendiendo servir. Y en esa vena pasamos, Carmen, con tu pregunta, que es sobre el término de vulnerabilidad, porque pues es un término que es problemático, que el mismo Francisco cuando lo dice es como que te sabe un poquito mal, pero ¿qué más? ¿Cómo más podemos decirle? ¿Qué otra cosa podemos hacer para verbalizar esta situación? Ahí estás en mute. Sí, desmuteate, eso también es vulnerabilidad. Esa es la palabra, desmuteate. Mira, yo creo, ¿verdad? Que nos complicamos la vida con palabras rebuscadas. Yo creo que si decimos los abandonados en su situación, porque cuando María nos azotó,
a los que nosotros le llamábamos vulnerables, que eran las comunidades empobrecidas, fueron las que se levantaron mucho más rápido. Y los que estaban viviendo en urbanización cogieron un avión y se fueron porque no podían bregar con la situación. ¿Quién era más débil? ¿Quién era más vulnerable? ¿Los del barrio o los de la urbanización? Yo creo que es un análisis que no queremos hacer por nuestra manera de creer que los chavos lo resuelven todo. No, porque ahora mismo tanto los niños del sistema público como los niños del sistema privado están en una posición que los dos están en la misma posición de la garate, que no sabemos si van a pasar de grado o no van a pasar de grado. Así que están en la misma. Así que esa palabra trillada, en mi opinión, lo usan los sistemas gubernamentales para no asumir la responsabilidad que tienen que hacer y no mirar el trabajo del 1, 2, 3 que tienen que hacer. Así que yo por eso es que invito a que no hagamos el juego de usar palabras por usarlas. ¿Por qué? Porque el gobierno nos amarra a que a los únicos que hay que expropiar de las costas es a las comunidades vulnerables. ¿Cuáles son las vulnerables? Las barriadas que están al lado del mar. Pero los hoteles, los condominios, esos que están en toda la línea del condado, esos no son vulnerables. Esos sí que son vulnerables porque esos están dentro del agua y se van a caer como el de Miami. Pero como queremos decir que los vulnerables son los que están con la casita que aguantó, que está bien y que pueden resistir, pues esos no. Y por eso los invito a analizar otro punto bien importante. La planificación no puede ser desde el escritorio, compañero. Qué bueno que yo no soy planificadora, no soy abogada, no soy ingeniera, pero tengo que hablarle. ¿Cuántas veces hemos dicho que la planificación tiene que ser participativa? Participativa no significa que yo le escribí y voy a donde ti a decírtelo, no. Complícate la vida, ve a la comunidad, habla con la comunidad de sus necesidades y escribe lo que ella dice que es su problema, no lo que tú en tu hipótesis y en tu escritura y en tu estudio dice que hay que hacer. Esto es parte de una enseñanza que lo hemos dicho tantas veces, que la comunidad tiene que estar en la mesa y es la comunidad geográfica, pero también es la comunidad de deambulantes, es la comunidad que tenemos. Oye, hoy hay preguntas que a mí me ponen el pelo un poquito más rizo, porque el malo es el de Francisco y el de Eduardo que se cayó, el mío está ahí. Pero, por ejemplo, no tenemos estadística del cáncer en Puerto Rico, por decir algo. ¿Cómo es posible? Si estamos hablando de eso, entonces, ¿cómo diantre alguien se para a decir que Puerto Rico es uno de los sitios donde más cáncer de mama hay? Pues de dónde sacan los números, se los inventan. Así que preocupada estoy y ocupada también. Y esta conversación de vulnerabilidad, yo pienso que es una excusa para trabajar. Y por eso es que yo la cuestiono. Cuestiono vulnerabilidad, pero cuestiono pobreza. ¿Por qué yo soy pobre? Yo no soy pobre porque yo quiero. Yo soy pobre por las limitaciones de acceso a la calidad de servicio por la cual pagamos. Hablamos de la crisis de educación hace 20 años, 30 años, 40 años. Cuando yo estudiaba en escuela intermedia, que fue hace poco, los niños teníamos que estar en un salón lleno de murciélagos, ¿verdad, Francisco? Y teníamos que estar mirando para los lados y usábamos un solo libro para compartirlo entre 3 con las páginas rotas. ¿Qué era la diferencia? ¿Cómo se enseñaba? Así que siempre pelean todos los profesionales, los maestros pelean, todo el mundo pelea por lo que estoy diciendo. Hagamos una mirada nuevamente de lo que funcionó y no funcionó. Y tú lo traíste, Adi. ¿Qué funcionó? Pues funcionaron tantas cosas que en el momento, las comunidades se levantaron. Ellas fueron, olvídate, se olvidaron. Ahora todos los profesionales de la afuera que hablan otros idiomas
hay que preguntarle qué hay que hacer con Puerto Rico, pero si primero me dijiste que lo hicimos bien, que nos levantamos rápido. Ahora mismo las comunidades en su mayoría saben que tienen que tener energía solar y tener placa. ¿Eso es vulnerabilidad? No, eso es accesibilidad. Aquí 241 comunidades tienen acueductos comunitarios, no dependen del sistema de acueductos, pero no tienen agua potable, tienen que hacerla y le aplican miles de costos que no le aplican a las de acueducto. ¿Eso es vulnerabilidad? No, eso es exclusión. Eso es otra palabra que no la voy a mencionar aquí, pero en el barrio se le dice con C. Los estudiantes, le cerraste las escuelas accesibles. Es más, le cerraste las escuelas que estaban en mejor condición, educativas. Pues pregunto, ¿quién va a velar por la corrupción gubernamental cuando estamos viendo todo el tiempo? Y hoy hay un proyecto de WCRP, que es de la reconstrucción del país, que es para directamente las comunidades hacer un plan de planificación de resiliencia comunitaria, compañeros, donde la solicitud es más difícil que la madre de los tomates, tengo que decirlo. Pero la mayoría de las organizaciones y los municipios no han accedido para acompañar a la comunidad a hacer este libro, que yo le digo el libro gordo de Petete, para crear un plan con unos chavos que están ahí. Así que mirémonos si nosotros verdaderamente estamos insertados para cambiar de manera sistémica. Yo le digo sistemática, yo no sé si la palabra es sistémica o sistemática, a mí me gusta más sistemática. Así que busquemos la definición correcta, pero algo que sea permanente, que sea duradero, pero a la misma vez, oiga, que sea alcanzable y que esté en manos de quien está sufriendo todo este revolú que hacen todos ustedes, incluyendo al gobierno. Bendito Adi, perdóname, pero tú sabes que salen las teorías 1, 2, 3, 4 y esas son las que me preocupan. Así que yo estoy muy convencida que el diálogo con los sectores y con las generaciones de nuestras comunidades es importante, porque los niños están en nuestras comunidades y los niños dependen de la abuela, abuelo, que son los más que están criando, que esa es otra estadística, que son los viejos los que están criando, porque los padres o no los mataron o están en la cárcel o abandonaron el país y nos dejaron a los muchachos como nos dejaron a los viejos. Así que nada, si hay otro espacio para decir más, pues sigo diciendo, pero estoy en el sur, Eduardo, con 10 comunidades en el sur, una es Caracoles 2, y precisamente este domingo, a base de lo que las comunidades piden, vamos a entregarle un plan de seguridad, pero saliéndose de la cajita de lo que es un plan. Es más allá, tiene incluido hasta el protocolo de cómo trabajar con personas que se quieren suicidar, porque ese número lo hablamos, pero no lo decimos tampoco. Y sí, la salud mental está a otro nivel porque hay mucha improvisación, que es la palabra que usamos todos nosotros a la hora de decir que hay plan. Adi, yo solamente quería comentar algo en adición a lo que acaba de decir Carmen. Ella cubrió mucho de lo que yo iba a decir, pero hablando del concepto de resiliencia, que no tuve el tiempo para dialogarlo en la presentación, hay un problema con la manera en que nosotros hemos estado definiendo resiliencia desde el 2017. Y es que la mirada de la resiliencia, desde cómo se está hablando en los medios de comunicación y cómo se está hablando desde algunas esferas de gobierno, es como si la gente fuera superhéroes y superheroínas. Entonces hay un problema grande con eso, y es que cuando nosotros hablamos de la resiliencia desde varios sectores, incluyendo lo que es la psicología del desarrollo, sabemos que para que la gente pueda ser resiliente, que es importante, y me preocupa también la mirada de pensar de que no es importante hablar de resiliencia, ¿verdad? Porque es una cualidad del ser humano. La persona tiene que tener recursos que estén disponibles y accesibles para poder ser resiliente. Entonces, esa es la parte que se nos olvida hablar. Si esos recursos se nos están sacando de por debajo, si los servicios de salud no están accesibles y no son de calidad, si los servicios de educación, como bien dijo Carmen, ¿verdad? Todas estas escuelas que han cerrado, que ahora algunas han tenido que abrirlas de nuevo, y cuando las fueron a abrir básicamente estaban igual que como las habían cerrado, y así piensan que los niños van a regresar a la escuela y los maestros a escuelas que no están aptas en este momento para poder habitarlas, ¿verdad? Si tú le quitas la zapata a la gente para poder ser resiliente, entonces no hay resiliencia. Lo que estamos es sobreviviendo, ¿verdad? Y entonces eso, y creo que alguien lo dijo durante la semana en una de las ponencias, yo quiero volver a resaltarlo, pedirle a la gente resiliencia
sin tener los recursos para poder serlo, rayan el abuso. Y en una excusa para no poder hacer lo que se supone que tenemos que hacer para poder fortalecer nuestras comunidades. Así que quería dar esa remirada porque el concepto de resiliencia es importante. Esa resiliencia no se puede dar ausente de recursos. Definitivamente es una conversación. Perdóname, Adi, yo le cambié el nombre por con... resiliencia a resistencia. Claro, y es una conversación que yo he tenido con Carmen desde mucho tiempo, o sea, el mismo nombre de Furia tiene firmes, unidos y resilientes con la abogacía, porque nosotros entendemos la resiliencia como una característica que le pertenece ya a las comunidades y que hay que apoyar y desarrollar a través de acciones concretas. Y definitivamente este conversatorio que ha tenido la Liga, que ya lleva toda la semana hablando del cambio sistémico como algo completamente necesario para, como dice Eduardo, crear esas condiciones para que esa característica netamente humana sea posible. O sea, que nosotros estamos hablando básicamente de cómo respetar la dignidad del ser humano, nuestros derechos fundamentales. Le doy gracias a todos los panelistas y pues obviamente yo a ustedes los estaré viendo. Francisco, tenemos que reunirnos. Cristina, amiga, sí, te paso la palabra. Para cerrar, sí. Inspirada, estoy súper entusiasmada, inspirada siempre de tener ¿verdad? Y agradecida con el mundo de que me junte con personas tan increíbles como ustedes que viven lo que creen, ¿verdad? Y que hacen lo que dicen. Y eso más que resiliencia es cambio sistémico. Y yo creo que es importante cerrar esta conversación con lo que nos trajo aquí. Cuando pensamos en este simposio con la SPP, pensando en el nombre, la conversación fue bien interesante porque era hacia qué queremos trabajar. La conversación en Puerto Rico siempre ha sido ahora últimamente hacia la resiliencia. Yo estoy cansada de que me digan que tengo que ser resiliente. Yo no quiero ser resiliente. Yo quiero que haya un cambio sistémico que permita que nosotros, nosotras, nosotres podamos vivir en un país sin tener que estar sobreviviendo al país, ¿verdad? Aquí vivir en un país en el que se toman las decisiones desde las suposiciones, pero que las comunidades viven en la realidad de esas suposiciones. Así que yo creo que palabras como vulnerabilidad, y puedo entender de dónde viene Carmen, yo creo que lo que tenemos que hacer es recontextualizarlas y explicarlas y hablar de las diferencias, porque las vulnerabilidades están ahí y es un asunto de equidad. Lo que pasa es que el peso que se le da a la vulnerabilidad o el trato que se le da a la vulnerabilidad no es igual, ¿verdad? Y ahí es que está la gran inequidad. Una zona inundable en una comunidad de altos ingresos no se trata igual muchas veces que una zona inundable de una comunidad de bajos ingresos. Y hay una mayor vulnerabilidad de la comunidad de bajos ingresos porque no tienen los recursos ni el poder para enfrentarse al Estado. Así que la vulnerabilidad no desaparece, pero se trata diferente. Quiero darle las gracias a todos y a todas a este panel de lujo. La respuesta desde las comunidades, mira, se me paran los pelos y me pongo emocional y no voy a llorar en público porque yo soy fuerte y no lloro en público, pero la respuesta que se da desde las comunidades es lo que nos salva. Yo siempre digo que o nos unimos o nos hundimos y el cambio sistémico es precisamente unirse. Así que gracias a todos y a todas, los espero en el próximo panel a las 2 de la tarde. Vamos a hablar de estorbos públicos desde un acercamiento colectivo, participativo y comunitario. No es expropiar por expropiar, es cómo se trabaja con los estorbos públicos que representan un gran problema de salud pública, de seguridad para el país, con nuestros partners del CRH, y luego tenemos un panel que va a estar fabuloso también, que vamos a estar hablando desde la transparencia. Así que, Adi, gracias por este gran trabajo que hiciste moderando a estos recursos increíbles. No es tarea fácil moderar a Francisco, Eduardo, que se fue por ahí, y a Carmen, pero estuvo súper. Carmen, Francisco y Eduardo, que se fue, mi abrazo y mi cariño y mi reconocimiento siempre. Así que nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias.